¿Te imaginas un elevador capaz de subir barcos enteros por encima de las montañas? Desde el elevador de barcos de Guptan hasta el puente Beipanjiang. Hoy te mostraré cómo funciona este monstruo mecánico. Número 12. Elevador de barcos de Guptan. Levantar un barco enorme por una montaña parece algo irreal. Pero el elevador de barcos de Guptan, en China, lo está haciendo. Y es absolutamente alucinante. Escondido en la provincia de Guizhou, el elevador de barcos de Guptan no solo es de alta tecnología, sino que es el más grande del mundo. Eleva barcos a una altura asombrosa de 200 metros. Eso es más alto que la aguja espacial de Seattle. Se construyó para superar los cambios extremos de elevación del río Wu, donde las esclusas normales no podían hacer frente. Antes de esta megaestructura, el transporte de mercancías por esta parte de China era un caos logístico. Las bruscas caídas del río hacían casi imposible el transporte fluido. Ahora, barcos de hasta 500 toneladas se deslizan como si fuera un río tranquilo. Es un punto de inflexión para el transporte fluvial. El elevador utiliza un ingenioso sistema de contrapesos que eleva tanto el barco como el agua en una gigantesca caja de acero. Básicamente, es un ascensor gigante para barcos de carga. Todo el sistema funciona gracias a una ingeniería de precisión con componentes de empresas como Timken, conocida por fabricar engranajes de alta resistencia diseñados para durar. No solo es impresionante, es el futuro de las infraestructuras inteligentes. Número 11. La autopista acuática de China. ¿Qué hacer cuando las ciudades del norte tienen sed? Toda el agua está en el sur. Bueno, si eres China, construyes uno de los proyectos hidráulicos más impresionantes que el mundo haya visto jamás. El proyecto de trasvase de agua sur-norte. Esta megaestructura es básicamente un conducto de 12 billones de galones que se extiende a lo largo de miles de kilómetros, construido para saciar la sed del norte de China, incluyendo Pekín y Tianjin. Y no es solo una ruta. Esta obra cuenta con 3 enormes canales que discurren por el este, el centro y el oeste. La idea, sencilla sobre el papel, es una locura en la práctica. Trasladar el agua del sur, rico en ríos, principalmente el Yangtze, al norte, seco y explotado. Pero para ello, China tuvo que excavar canales, perforar túneles a través de montañas e incluso desviar ríos. No se trata solo de abrir el grifo. También se trata de resolver problemas a largo plazo, como la producción de alimentos, la demanda industrial y la prevención de sequías masivas. El norte de China lleva años sufriendo escasez de agua y este megaproyecto es su gran apuesta para solucionarlo, aunque, como era de esperar, ha planteado retos. Más de 300 personas han sido reubicadas para dejar espacio a los canales y los críticos han planteado importantes cuestiones medioambientales. Pero desde el punto de vista de la ingeniería pura, es una hazaña asombrosa. Número 10. Aeropuerto Internacional de Daxing. ¿Los aeropuertos siempre tienen que ser aburridos y caóticos? No en China. El Aeropuerto Internacional de Daxing, en Pekín, está rompiendo todos los moldes de lo que creíamos saber sobre los aeropuertos, y lo está haciendo con estilo. Apodado Estrella de Mar, por su forma futurista y salvaje, más grande que el centro de Manhattan, y diseñado por la difunta y legendaria Zaha Hadid, Daxing no solo destaca por su tamaño, sino también por su ambiente. Desde las curvas fluidas hasta la luz natural que entra por los tragaluces, parece más un plató de cine que un aeropuerto normal. Solo se tarda 8 minutos en llegar desde el centro hasta la puerta más lejana. Es increíble para algo tan grande. Este megaproyecto se construyó en menos de 5 años con 4 pistas y planes para más de 300 mostradores de facturación y una tecnología tan avanzada que permite realizar un seguimiento del flujo de pasajeros en tiempo real. Daxing es una bestia. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ya que cuenta con paneles solares y un sistema de reciclaje de agua integrado. ¿Qué se obtiene cuando China decide apostar por un aeropuerto de última generación? Se obtiene una obra maestra de 17 millones de dólares que hace que los aeropuertos de todo el mundo parezcan muy básicos. Número 9. Torre de Shanghái. ¿Alguna vez has mirado un edificio y has pensado, ¿cómo es posible que eso sea real? Eso es exactamente lo que se siente al estar frente a la Torre de Shanghái. Este rascacielos gigantesco eclipsa a todos los demás edificios de China y, sinceramente, de casi todo el mundo. Situada en pleno corazón del distrito financiero de Shanghái, esta megaestructura se eleva 632 metros hacia el cielo, lo que la convierte en el edificio más alto de China y el segundo más alto del planeta. Pero no solo es alto, sino que también tiene estilo y cerebro. Sí, no es solo por estética.
Reduce la resistencia al viento en un 24%, lo que supone un ahorro de millones en costes de construcción. Los ingenieros la diseñaron para que girara 120 grados a medida que se eleva, lo que la convierte en un icono del diseño y en una campeona contra el viento. Si eso no es ingenioso, no sé qué lo es. En su interior, cuenta con 128 plantas repletas de oficinas, hoteles de lujo y miradores a gran altura. Te dejará sin palabras. Y hablemos de velocidad. Los ascensores son tan rápidos que alcanzan los 74 km/h. Más rápido que la mayoría de los coches en la autopista. Es uno de los rascacielos más ecológicos del mundo. Recoge el agua de lluvia, reutiliza la energía y se construyó teniendo en cuenta la sostenibilidad en cada paso del proceso. En serio, esta torre no solo presume de altura. Le muestra al mundo cómo se hace un diseño inteligente. Número 8. El túnel de Fenghuoshan. Algunas hazañas de la ingeniería son tan alucinantes que te hacen mirar dos veces. El túnel de Fenghuoshan es una de ellas, construido a más de 15.850 metros sobre el nivel del mar. Es broma. En realidad, está a más de 5.000 metros. Este túnel no solo es inspirador, sino que es el túnel ferroviario más alto del mundo. Es un megaproyecto que se alza sobre el mundo. Situado en el accidentado terreno de la meseta del Tíbet, en Qinghai, este túnel forma parte del ferrocarril Qinghai-Tíbet, un proyecto que en su día se consideró imposible. Un clima brutal, temperaturas gélidas y un aire tan enrarecido que incluso caminar se convierte en un ejercicio físico. Y, de alguna manera, los ingenieros lograron excavar un túnel de casi 8 millas de largo a través de una montaña literalmente congelada. Construir cualquier cosa a esa altitud ya es una pesadilla. El oxígeno es aproximadamente un 40% más bajo que al nivel del mar, lo que afecta tanto a las máquinas como a las personas. Los equipos de construcción tuvieron que trabajar en turnos rotativos solo para hacer frente a las condiciones. Pero lo lograron. Y lo que construyeron es nada menos que legendario. El túnel de Fenghuoshan no es solo un paso, es un salvavidas. Conecta regiones remotas, impulsa el comercio y ha abierto el viaje a una de las zonas más aisladas de China. Incluso ha allanado el camino para que los trenes crucen un terreno que antes se consideraba demasiado peligroso para tocarlo. Número 7. El puerto de Yanshan. Todos los países importantes tienen sus movimientos de poder, pero el puerto de Yanshan, en China, es todo un alarde de poderío en el comercio mundial. Este puerto de aguas profundas es el más grande de su tipo en el mundo. Y no surgió de la noche a la mañana. Se necesitó una visión de otro nivel, una ingeniería de vanguardia y mucho océano para hacer realidad esta megaestructura. Construido sobre varias islas y conectado al continente por el enorme puente Donghai. Con una longitud de más de 32 kilómetros, el puerto de Yanshan se encuentra en medio del mar como una especie de fortaleza industrial. ¿Por qué? Porque Shanghái necesitaba un puerto que pudiera acoger megabuques. Y las aguas poco profundas cercanas a la ciudad no eran suficientes. ¿La solución? Construirlo en alta mar. Los ingenieros crearon literalmente un puerto artificial en medio del océano. Este lugar está repleto de grúas automatizadas, sistemas de seguimiento inteligentes y espacio suficiente para mover decenas de millones de contenedores cada año. Es una pieza clave del motor económico de China, que alimenta las rutas comerciales de todo el mundo. Yanshan funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y depende en gran medida de la automatización, las grúas robóticas, los camiones sin conductor y unos sistemas tan precisos que parece un puerto del futuro. Todo funciona con tanta fluidez que apenas se ve a ningún trabajador humano en las terminales. Para un país conocido por pensar a lo grande, la presa de Xiluodu es otra obra gigantesca que se suma a la lista de megaconstrucciones de China. Situada entre escarpados acantilados a lo largo del río Jinsa, esta presa no es una central eléctrica cualquiera. Es un gigante de hormigón que proporciona una enorme cantidad de energía. Con 937 pies de altura, Xiluodu es la tercera central hidroeléctrica más grande del mundo. Y en cuanto a fuerza bruta, es un peso pesado, ya que genera más de 17,4 millones de caballos de fuerza de electricidad. Es como encender el interruptor de millones de hogares, todo gracias a la fuerza del agua. Pero construir esta obra fue un trabajo muy duro. Se necesitaron más de 10 años, miles de trabajadores y una ingeniería espectacular para domesticar el caudal del río y redirigirlo a través de enormes túneles. La estructura en sí es una presa de arco doble curvado. Y no es solo un término elegante. Significa que es lo suficientemente resistente como para soportar una presión brutal y, al mismo tiempo, utiliza menos hormigón que una presa recta tradicional.
La presa de Siluodu no solo suministra energía a las ciudades, sino que también las protege. Ayuda a controlar las inundaciones a lo largo del caudaloso Yangtze, reduce los sedimentos aguas abajo y desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono en millones de toneladas. Así que sí, cumple una doble función como generador de energía y héroe del clima. Número 5. La pista de aterrizaje Phoenix. ¿Alguien esperaba que Chengdu se convirtiera en una de las próximas grandes puertas de entrada de China al mundo? El aeropuerto internacional de Chengdu Tianfu lo ha dejado muy claro. Este nuevo y enorme aeropuerto no es solo otra terminal. Es una ciudad aeroportuaria construida desde cero. Y está cambiando las reglas del juego en el oeste. Situado a unos 50 kilómetros del centro de la ciudad, el aeropuerto de Chengdu Tianfu está diseñado para gestionar un tráfico considerable. Solo en su primera fase, está preparado para recibir 60 millones de pasajeros al año. Y aún hay más. Tiene capacidad para crecer hasta los 120 millones. No es solo que esté muy concurrido, es que está a otro nivel mundial. Las terminales se curvan como un fénix que alza el vuelo. Un guiño épico a la mitología china y una muestra de arquitectura futurista. Y no te pierdas la tecnología. Se inauguró a mediados de 2021, justo cuando la industria de la aviación todavía estaba conmocionada. Mientras la mayoría de los países jugaban sobre seguro, China siguió adelante y construyó uno de los aeropuertos más avanzados del mundo. Más que una simple construcción lujosa, Tianfu es una pieza clave de la estrategia de China para abrir las regiones occidentales e impulsar las conexiones globales. No solo da servicio a los viajeros, sino que impulsa los negocios, el turismo y el comercio a gran escala. Prepárate para el tema místico de hoy. El monumental elevador de barcos de China para transportar barcos por encima de las montañas sorprendió a Estados Unidos por una buena razón. Desafía las leyes de la física. Un buque de carga de tamaño real que escala una montaña sobre ruedas. No es fantasía. Enclavado en los profundos desfiladeros de China, este impresionante elevador está reescribiendo silenciosamente la forma en que el mundo concibe el transporte. Número 4. El ferrocarril Qinghai-Tíbet. ¿Qué se necesitaría para construir una línea de tren a través del techo del mundo? China lo averiguó y el resultado es absolutamente alucinante. Hablemos del ferrocarril Qinghai-Tíbet. No se trata de una línea de tren cualquiera. Es la más alta del mundo, con una longitud de más de 1900 kilómetros, desde Xining, en la provincia de Qinghai, hasta Lhasa, la capital del Tíbet. Y ahora, fíjate en esto. El tren asciende a una altitud de más de 5000 metros. Eso es más alto que cualquier pico de las montañas rocosas. ¿Cómo han conseguido los ingenieros hacer esto posible? Estamos hablando de terreno helado, altitudes extremas y condiciones climáticas brutales. Para hacer frente al permafrost, tuvieron que construir sistemas de refrigeración especiales debajo de las vías para que el suelo no se derritiera ni se desplazara. Básicamente, es una maravilla tecnológica escondida bajo los raíles de acero. Luego está el lado humano. A esas alturas, el oxígeno se vuelve muy escaso. Por eso, los trenes están presurizados, como los aviones, e incluso tienen suministros de oxígeno incorporados para los pasajeros. Así de serio es este viaje. La construcción del ferrocarril llevó décadas de planificación, costó miles de millones y se inauguró en 2006. Desde entonces, ha transformado los viajes al Tíbet. Antes, llegar a Lhasa en tren era un viaje lento y accidentado. Ahora puedes sentarte en un cómodo asiento y contemplar los glaciares y las manadas de yaks salvajes que pasan por la ventana. ¿Se trataba solo de mejorar los viajes? ¿O hay algo más de lo que se ve a simple vista? Eso es algo que la gente sigue debatiendo hoy en día. Número 3. El aeropuerto de Guangzhou Baiyun. ¿Cómo se mantiene el tráfico de millones de viajeros en una de las zonas más transitadas del mundo sin que todo el lugar se paralice? China respondió a esa pregunta con el Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun. Y es realmente impresionante. Situada en el sur de China, esta megaconstrucción es uno de los aeropuertos más grandes y concurridos del país. Y sigue creciendo. El aeropuerto ya gestiona más de 70 millones de pasajeros al año, y sigue superando los límites. Con 3 enormes pistas en funcionamiento y una cuarta en construcción, su tamaño es difícil de imaginar. Para ponerlo en perspectiva, el aeropuerto tiene una superficie de más de 11 acres, lo que equivale a más de 8.300 campos de fútbol. Las terminales no solo están diseñadas para ser eficientes, sino también para ser bonitas. Cuentan con características de alta tecnología y una arquitectura moderna y elegante que hacen que toda la experiencia de viaje sea futurista. Pero eso no es todo. Hay un nuevo plan de ampliación en marcha,
que incluye un nuevo aeropuerto cercano diseñado para aliviar la presión sobre Bayonne. Estamos hablando de construir unas instalaciones completamente nuevas solo para satisfacer la demanda. Es un compromiso serio para mantenerse a la vanguardia. Con la previsión de que el número de pasajeros siga aumentando, ¿podrá este megacentro gestionar la presión? ¿O acabará el nuevo aeropuerto igual de congestionado? Número 2. Gran Puente de Pintón. ¿Puede un solo puente conquistar las mareas salvajes, los vientos huracanados y seguir transportando coches y trenes en China? La respuesta es sí y sí. Se llama Gran Puente Ferroviario de Pintán, con una longitud de más de 16 kilómetros sobre el turbulento estrecho de Taiwán. Esta obra maestra de la ingeniería conecta el continente chino con la isla de Pintán, en la provincia de Fujian. Es el puente ferroviario y carretero más largo jamás construido sobre el mar. Y sí, transporta trenes de alta velocidad y vehículos pesados al mismo tiempo. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. No se trata solo de un puente largo. Se construyó para resistir tifones. Los ingenieros tuvieron que hacer frente a olas más altas que una casa y ráfagas de viento de hasta 287 km por hora para que resistiera todo eso. Los pilares del puente se perforaron profundamente en el lecho marino y toda su estructura se reforzó para soportar golpes fuertes. La construcción comenzó en 2013 y tardó más de 7 años en completarse. Y cuando se inauguró, no solo conectó 2 puntos en un mapa. Abrió un nuevo capítulo para el transporte regional y el crecimiento económico. Antes, para llegar a la isla de Pintán había que tomar un ferry. Ahora se puede cruzar en coche o en tren incluso durante la temporada de tormentas. Además, no se trata solo de funcionalidad. También tiene un aspecto increíble. Por la noche, el puente se ilumina con sistemas LED que lo convierten en una cinta brillante sobre el mar. ¿Es solo un enlace de transporte? ¿O es un mensaje audaz sobre lo que se puede conseguir cuando la ambición se une a la ingeniería de vanguardia? Número 1. Puente Beipanjiang. ¿Cómo se construye un puente más alto que el Empire State Building sobre un cañón tan profundo que se te revuelve el estómago con solo mirar hacia abajo? China lo ha conseguido. Y el resultado es el puente Beipanjiang, el más alto del mundo. Esta impresionante estructura se eleva a una altura increíble de 567 metros sobre el río Beipan, en la provincia de Guizhou. Eso es más de medio kilómetro en línea recta. Para que te hagas una idea, si lanzaras un coche desde lo alto, tardaría unos 10 segundos en llegar al fondo. Pero este puente no solo se trata de batir récords. Se trata de conectar a las personas. Antes de que se inaugurara el puente Beipanjiang en 2016, cruzar este accidentado terreno suponía horas de sinuosas carreteras de montaña. Ahora, los conductores pueden viajar de Guizhou a la provincia de Yunnan en solo unos minutos. ¿Cómo se construye algo así? Los ingenieros utilizaron 2 enormes crestas montañosas para anclar el puente y luego extendieron un tramo de casi 1.340 metros a través del desfiladero utilizando cables de acero de alta resistencia. Cada paso fue una prueba de precisión y valentía humanas, especialmente con el clima impredecible de la montaña y los vientos tan fuertes que sacudían la estructura durante la construcción. A pesar de su vertiginosa altura, el puente está construido para soportar terremotos, tifones y décadas de uso ininterrumpido. ¿Hasta dónde podemos llegar cuando dejamos de construir alrededor de la naturaleza y empezamos a construir a través de ella?